Continuamos con más datos, amigos. Y bueno, cada vez, amigos, como ustedes saben, la situación de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México están lejos, pero muy lejos de volver, amigos, a resolverse, ¿no? Porque ahora mismo el gobierno mexicano para nada quiere eh, el gobierno de Daniel Noboa, o por lo menos a Daniel Noboa. Ya lo vimos en esta semana como la presidenta mexicana eh, Claudia Sheinbaum manifestó de que por ningún motivo ellos volverían a tomar relaciones diplomáticas con nuestro país mientras Noboa esté en el poder, porque él fue el que invadió, el que prácticamente violó los derechos internacionales de la embajada en México, como ustedes pueden ver en, en pantalla. Entonces, eso eh, para los que tal vez no saben, no se han dado cuenta, eso produce, amigos, pérdidas millonarias al país, al comercio. Específicamente, amigos, solo por hablar rápidamente, solo con una declaración así de Sheinbaum, Ecuador perdió 200 millones, amigos. Así es por algunas situaciones de bloqueo comercial. Sí hay eh, comercio con México, pero no de la misma fluidez. Podrían decir, no, es que no necesitamos tanto el comercio, porque con México no hacemos, digámoslo así, la mayoría de las exportaciones, que de por sí nosotros somos un país bastante pequeño para México, antes de nada, pero hablándolo en el sentido comercial, ¿no? Pero la cuestión es de que eso refleja también mucho, amigos, en la imagen para los otros países. Ustedes ya vieron cómo fue el año pasado en la cumbre iberoamericana, donde por esta situación contra la vicepresidenta Verónica Abad y también por la Embajada de México, ningún país quiso venir a darse la mano, a tomarse la foto con Daniel Noboa. Y eso produce que también, obviamente, el comercio en nuestro país no vaya a avanzar de una forma fluida, afectando así, amigos, las relaciones con otros países. En este hilo, amigos, les comentamos que México y Ecuador rompieron sus relaciones diplomáticas en abril del 2024 tras el asalto policial ordenado por Daniel Noboa en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass después de que hubiera recibido asilo político del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador al declararse perseguido político frente a las condenas y procesos por corrupción que esta mantiene en el Ecuador. Aquí vemos, amigos, um, cómo ha ido un poco la evolución de ahora mismo de las, vamos a, vamos a, vamos, amigos, un poco más pequeña esta imagen para que puedan ver mejor, amigos, los datos. Como ustedes pueden ver, amigos, ahí, esta ha sido más o menos la situación de Ecuador con México desde desde que entró al poder Claudia Sheinbaum y también se religió Daniel Noboa. Todo ha sido nada de bueno. El 5 de junio de 2024, el gobierno de Ecuador felicitó al pueblo mexicano por las elecciones presidenciales que ganó Claudia Sheinbaum. Mensajes que emitió en el perfil de X, el Ministerio Ecuatoriano de Relaciones Exteriores, y días después de las elecciones. Daniel Noboa no se pronunció, solo hizo la Cancillería, y ustedes pueden ver el mensaje. En noviembre de 2024, Claudia Sheinbaum defendió la no extradición del exministro del Ecuador, Walter Solís, quien fue detenido en México por agentes de la Fiscalía General de la República, en respuesta a una orden emitida por la Interpol, acusado de delito de corrupción. La extradición del exministro ecuatoriano fue solicitada por el gobierno de Ecuador, donde enfrenta un juicio de corrupción ante la Corte Nacional de Justicia de ese país. Continúa, amigos, este hilo. En febrero pasado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso una cuota arancelaria a los productos procedentes de México del 27% con el argumento de proteger la industria y de que México no ha querido negociar un tratado de libre comercio con el país sudamericano, principalmente para la exportación de langostino y de plátano. Luego de eso, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los aranceles anunciados por su homólogo ecuatoriano al argumentar que México solo importa el 0.4% de ese
de ese país y bromear que los camarones de Sinaloa son más ricos. Pregunte qué tanto importamos de Ecuador. Creo que es el 0,4%, ya con eso te respondo, dijo la mandataria en tono de mofa durante una de sus conferencias matutinas. Continúa un poco, amigos. Así también el 15 de abril, tras los resultados oficiales de la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, que dan ventaja a Daniel Noboa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió esperar que den los conteos finales para manifestar una posición. Y el 16 de abril también declaró que su gobierno no establecerá relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa continúe como presidente de ese país. Nosotros no tenemos relación con Ecuador y no vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerce el cargo. Él fue responsable de la invasión de Embajada de México a nuestra soberanía. Escuchemos un Van a poco de reanudar estas la relación. declaraciones. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Así es, amigos, y de esa forma también el comercio en nuestro país, un segundo, también se ve afectado, si lo quieran admitir o no, esa es la pura realidad. Pero bueno, continuamos con más información.